Estás entrando al mundo de Showroom Inversiones. Quédate con nuestra anfitriona, Eira Sánchez. Bienvenidos. 4, 3, 2. Estamos de regreso en este programa de Showroom Inversiones con un invitado muy especial también el día de hoy. Este invitado, déjenme decirles, les voy a contar un poquito de él, que está aquí al lado de mí. Es un verdadero rockstar de los bienes raíces de Quintana Roo. Aquí en Mérida todavía no lo conocen suficiente, pero para eso está aquí, para que conozcan a Jaime González. Bienvenido, Jaime, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, qué linda intro de rockstar, me late. Pues eres un rockstar. Mira, yo tampoco lo sabía, pero ya que así indagas tantito, pues es la realidad que has tenido una carrera muy importante y que, bueno, el día de hoy nos viene a platicar justo de cómo llegó a, pues ahora sí que al cielo de los bienes raíces en Quintana Roo, con ventas impresionantes de 27 unidades a la semana, ¿cierto? Y que de pronto está en Mérida empezando de cero. Sí. Y ya 6 meses, bueno, ya más de 6 meses, ya 8 meses en Mérida. Y claro, de cero cuando hablamos desde la perspectiva o desde el punto de vista de tener o dirigir algo, ¿no? Sí, de esa infraestructura, ya tenías en Playa del Carmen, ¿no? Vamos a saber un poquito de esta historia. Cuéntanos. Bueno, yo creo que más que historia es, a ver, sí hay algo ahí de baja, pero nos va a tomar muchísimo tiempo. Yo creo que más bien es como experiencias que igual se pueden compartir. Porque si algo yo he podido lograr, digamos, a través de los años, o sea, me ha reconocido la gente a través de verme, a través de compartir mi contenido, a través de vender mis productos, a través de seguir algunas de las ideas que estoy planteando a veces en los ecosistemas inmobiliarios, tiene que ver justamente con compartir toda aquella experiencia, toda aquella ganancia, toda aquella pérdida, todo aquello que te vaya construyendo en el camino, poderlo compartir y ponerlo en manos de otros. Y eso es algo bien importante y tiene que ver mucho con el propósito. Entonces, una de las primeras cosas que para mí son importantes es que en tu marca, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu servicio, siempre tengas propósito implícito en todo lo que hagas. Correcto. Y eso es algo que se dice, bueno, ya ahora cada vez más sonado. Cuando yo empecé, a lo mejor no era tanto, y en una industria que era muy agresiva en ventas y que era, sí, que está muy orientada hacia el número, ¿no? De pronto se puede perder de vista fácilmente cuál es el propósito de un agente inmobiliario, cuál es el propósito de una empresa que vende, cuál es el propósito de un desarrollo, porque al final se reduce muchas veces a, si no vendo, no me puedo dedicar a esto, ¿no? Claro. Y es una realidad, tienes que vender para dedicarte a esto y tienes que lograr hacer una economía a partir de esto para seguir avanzando y cada vez tener más éxito. Pero no se puede perder de vista el propósito. Entonces, una de las cosas es esa, ¿no? Ese why, ¿no? Que es una cosa súper importante. Y entonces una de las enseñanzas, digamos, más tempranas que tuve es ese por qué. Y la tuve a raíz de, yo estaba como director de una empresa muy grande, de una empresa inmobiliaria ya muy grande, la más exitosa en su momento durante muchos años en Quintana Roo. Y estaba como director de su plaza emergente más importante, que en ese entonces, estamos hablando 2016, era Tulum. Te hablo de, sí, justamente eran decenas de ventas a la semana, eran decenas de lanzamientos de proyectos al año, ¿no? Y cuando estás ahí, que puedes llegar a perder un poquito el piso, no nada más a veces tú como profesional, sino todo un equipo completo, ¿no? Es fácil de perder. Sucede algo en mi familia que nos marca por completo, y es que a mi hermano le da un derrame cerebral. Durísimo, de muerte. Se salvó. Y se salvó varias veces. Cuando yo regresé, después de estar en este momento tan
fragmentante, ¿no? De tu vida, ¿no? Y de tu familia, de todo, y cosas tan importantes como puede ser la salud de tu hermano y verlo al borde de la muerte. Cuando yo regreso al trabajo después de mes y medio, la sensación de regresar a esta empresa es que no me esperaron. Ellos siguieron. Y esto es completamente normal y esperado, pues una empresa que está... Claro. No se frena. Claro. Pero entonces la sensación que yo tuve en ese momento de decir, wow, si soy, al final sigue siendo una piecita más y un número más. Y todo lo que yo me creía que tal y que director... Todos somos reemplazables, ¿no? Se fue en cuestión de nada. Sí. Años, ¿no? De estar en esa empresa. Pues esa fue una de los parteaguas que a mí me hizo tomar la decisión de salir. Además de que estaba pasando un momento en mi vida muy complicado por ese tema de mi hermano, de mucha reflexión, y fundar mi propia empresa. Okay. Y esa propia empresa fue lo que se convirtió en ese negocio que tú a lo mejor has podido ver ahora o que estábamos platicando antes, ¿no? Una empresa muy exitosa, una empresa con mucho empuje, una empresa con mucho propósito, con mucha imagen, mucha marca, había mucho bagaje detrás, y la venta era como un resultado que se daba hacia el final de todo esto que traíamos. Y el equipo divino también, ¿no? Gente que se alineaba mucho a esa idea. Y el propósito entonces era muy sencillo. ¿Qué pasa? A ver, si nos quedamos mañana sin nada, si mañana te mueres, ¿no? Sí. Y si mañana ya no estás aquí, o si ya no está aquí las cosas que te importan, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con todo esto, no? Y entonces ahí creo que parte un gran propósito en mi vida que tiene que ver con dar a los demás y dar sin esperar nada a cambio. Y eso es algo que he tratado, no siempre lo logro, pero he tratado de llevarlo todo el tiempo. Cuando alguien me dice, esto es un formato de entrevista muy formal y muy padre, pero cuando alguien me dice, Jaime, dame un consejo por WhatsApp, estoy pasando por un momento difícil, trato de parar lo que estoy haciendo en ese momento. Y ahí va, ¿no? Y no es un WhatsApp, son 20 y es una hora y si te lo puedo dar, te lo voy a dar. Y eso siempre me ha regresado de una u otra manera a mi vida, con negocios, con partnerships, con alianzas, con puertas abiertas, cosas bonitas. Claro, porque eres genuino, porque eres transparente, abierto y se ve las ganas de dar, ¿no? Sinceras. Exacto. Y se convierte entonces ya en un modelo de marca que puedes multiplicar. Ya no nada más lo llevas a tu empresa, sino lo puedes llevar en tu persona, lo puedes llevar en tus entrenamientos, lo puedes llevar implícitamente en la forma de los productos. Inclusive cuando hacíamos consultoría para desarrolladores inmobiliarios, que hasta la fecha lo sigo haciendo, es cómo logramos que los desarrollos inmobiliarios tengan un propósito, que cumplan una promesa que se propone desde un principio y que la cumplan y que la lleven a cabo, que no tenga que ver con los metros cuadrados, con las paredes y con todo, que realmente haya una experiencia detrás o una promesa que se cumpla. Y eso también es algo muy padre. Y lo puedes llevar a todos lados. Por eso para mí es importante, y lo menciono, como que uno de los pilares y las cosas más importantes es que hagas lo que hagas, tienes que tener un propósito claro y definido de por qué lo estás haciendo. Y no tiene que estar ligado en absoluto al dinero, en absoluto a la ganancia, en absoluto al escalamiento, ¿no? Tiene que estar ligado, desde mi punto de vista, sí, al entregar, sí. al dar. Al dar y compartir. Sí, lo que sea. Y ese es tu porqué. Ese es mi porqué, ese es uno de mis cosas que me mueven, sí. Oye, pues yo sí realmente considero que, o sea, cuando te introduzco en esta entrevista como un rockstar, pues sí considero que la gente de Mérida debe de saber que ha llegado una persona con mucha experiencia, que ha llegado una persona que conoce el mercado y que está naciendo una, pues no sé, una empresa o una infraestructura que seguramente en un tiempo corto, medio, va a sobresalir porque Jaime ya tiene el know-how, Jaime ya tiene un background. Platícanos de todo este background que lograste en Quintana Roo. Sí, y que afortunadamente estamos logrando en Mérida también. Y yo creo que es una de las cosas que nos tienen aquí, es justamente ver la gran oportunidad que existe en Mérida. Pese a muchos comentarios que he escuchado, sigue siendo un lugar y va a seguir siendo un lugar que ofrece muchísimo.
Así te es. lo digo de venir de un lugar donde se nos dio la vuelta todo por completo, al menos a mí, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia hay detrás? Bueno, yo creo que de lo más relevante o que tal vez puede funcionar más en Mérida tiene que ver con justamente la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, de estrategias que funcionan a largo plazo y no nada más a corto plazo, es decir, que pudiéramos crear estrategias de ventas para proyectos grandes que estaban alineadas a 3, 4, 5, 8 años y no a vender ahorita que lanzamos un producto y lo abrimos al mercado y nada más vender las primeras unidades, sino realmente poder absorber el 100% de los productos y así tuvimos éxito en más de 40 desarrollos que lanzamos en Quintana Roo. Pues con ese know-how, con las ventas, con la empresa, con el marketing, que también tuve una marca de imagen personal, de marketing, de publicidad digital para bienes raíces, es como llego a Mérida y empiezo a darme cuenta justamente que hacía mucha falta este tema. Cuando alguien me dice, oye Jaime, es que tienes mucha experiencia o has vivido momentos muy importantes en la industria tal, o has estado, por ejemplo, en el consejo directivo de AMPI, fui presidente de AMPI, sección Playa del Carmen, 2 años consecutivos. Hicimos el mejor evento del país en materia inmobiliaria, que fue el Foro Inmobiliario. Ya por ahí, ya han hecho eventos, yo creo que ya mucho mejores, pero en su momento hicimos el pionero, el mejor del país, reconocido, ¿no? Hicimos cambios importantes en la industria. Lo que yo diría es, no ha sido otra cosa más que cada vez que tú veas que una oportunidad cruza por enfrente de ti, tener las antenas bien paradas para agarrar esa oportunidad. Y eso me lleva a 2 cosas. Una, ¿por qué estoy aquí sentado hoy contigo? Y es justamente la oportunidad que existe de poder conectar con alguien, de verte reflejado en otra persona, de poder compartir tu experiencia y que alguien te abra una puerta, por más pequeño o más grande, éntrale sin miedo. Para todo lo que estés haciendo y toma esas oportunidades, porque esas son las oportunidades que la vida te está poniendo. Y podrías poner muchos pretextos para decir, no puedo, no quiero, no soy bueno, no funciono para eso, tal, y se te van. Claro. Y ya no los agarras, ¿no? Y bueno, y por otro lado, el decir que sí hemos tenido éxito en Mérida tiene que ver mucho con que de toda esta situación y de toda esta experiencia que sucede, nacen cosas increíbles que uno no se espera. Ese es otro de los grandes aprendizajes. Y entonces hoy en día estoy trabajando de la mano con mi esposa en una de las marcas más importantes ya también, que es una de las agencias que por años ha liderado el mercado en Quintana Roo, que es Net Real Estate, y que lo está liderando en Puerto Vallarta y ahora lo va a liderar en Mérida. Cuando traes ese nivel de energía, como en el equipo de Net ahorita, por ejemplo, que en los últimos 15 días el equipo hizo 60 ventas en 15 días. Okay. Y traes ese nivel de energía y traes ese nivel de empuje y el equipo lo percibe y se contagia de eso, los problemas se hacen chiquitos. Y lo que para a lo mejor otros equipos o para otras personas puede ser un momento muy difícil, la realidad para ese equipo que está en un mindset distinto es completamente distinta. Y eso es completamente real, eso lo he vivido en los últimos 15 años una y otra vez. Entonces, a mí no me da miedo caerme, no me da miedo que de pronto algo no funcione, no me da miedo el fracaso, sí da miedo de pronto el qué va a suceder, la incertidumbre, pero en sí cuando algo no sale bien, estoy completamente convencido de que otras puertas se van a abrir distintas. Y Mérida para mí es un capítulo que se está abriendo, ¿no? Que va muy bien, que todavía me falta, como bien dices, no me conocen. Sí, estás empezando, o sea, digo, no es que llegaste hoy, pero estás empezando si lo comparamos a dónde vas a llegar, porque sabemos a dónde quieres llegar, o sea, sabes, ya estuviste ahí, ya sabes cómo, vas a regresar ahí. Y quiero más, y quiero más. Y a veces sí, y esto es algo súper importante, no quiere decir que no hay días o semanas o meses o incluso años donde no sea muy difícil creértela. De pronto te caes, de pronto algo no funciona, de pronto, no voy a hablar por mí, voy a hablar a lo mejor de casos más comunes, ¿no? De pronto
no cierras esa venta que te costó 6 meses, un año y que creías que ya era tuya, ya te gastaste la comisión y se cayó. Sí, totalmente. Y de pronto no es una, son 3 seguidas. Uh-huh. Y pueden suceder muchas cosas que hagan que tu mindset, que tu estamina, todo se vaya un poco para abajo. Sí, te da el bajón. O sea, Totalmente. porque somos humanos y porque de pronto dices, uf, o sea, otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Y con quién cuentas? ¿Con qué círculo y con qué calidad de gente cuentas a tu alrededor para salir de eso? Uh-huh. Entonces es algo que creo que es súper importante y a mí, híjole, para mí es como es una cosa que tengo que cuidar muchísimo todo el tiempo, es con quién me relaciono. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué tipo de gente voy a atraer? Y esas personas con las que hoy en día me estoy relacionando, que a lo mejor podemos o no hacer negocios ahorita, pero me estoy relacionando con ese tipo de personas, son personas que muy probablemente voy a contar con ellos uh-huh. cuando yo esté abajo. Y necesito gente de calidad para ayudarme a salir otra vez adelante. No necesito gente que me haya dado aplausos nada más cuando me fue bien, no necesito gente que esté ahí por interés, necesito gente de calidad. Correcto. Entonces, cuidar ese círculo es importantísimo. Porque si un día estás abajo, créemelo, son esas personas las que te van a dar la mano. Y son esas personas que creen en tu visión, que creen en tu propósito otra vez, ¿no? Regresando al tema del propósito, uh-huh. que te van a decir, justo eso, bro, te va a ir bien, no pasa nada. Vente, mira, aquí está esto, aquí está lo otro, pum. Y vas a encontrar la opción, vas a encontrar la salida. Y es muy fácil de repente, si no te cuidas, que de pronto te encuentres en un entorno con personas que a lo mejor no están sumando a tu vida cosas positivas, ¿no? O sea, si estás ahorita atento a eso y estás cuidándolo, estás garantizando ese éxito o ese futuro. Pero sí pasa que de pronto, no sé, o sea, por ponerte un ejemplo, a lo mejor, no sé, muy, muy común, ¿no? Uh-huh. De pronto dices, yo quiero ya este año hacer ejercicio, pero toda la gente con la que te relacionas, ninguno es deportista. Nunca lo vas a hacer. No lo vas a lograr, no porque te van a estar invitando a la fiesta, te van a estar invitando, ¿no? A comer mal, o sea... Totalmente. Yo soy uno de los que no voy a ayudarte a hacer ejercicio. a mí no un ejemplo. Totalmente. No lo vas a lograr, no lo vas a lograr por la simple razón de que los seres humanos tenemos un mecanismo, digamos, biológico para crear tejido social. Pertenecer. Y ese mecanismo que hace que nos juntemos similares, ¿sí? Hace que poco a poco se vayan creando tejidos sociales y comunidades y clanes. Sí. Si tu clan es ese vas a ser tú. Por lo tanto, se puede decir que eres el reflejo de tu clan. Uh-huh. Eres el reflejo de tu grupo. Correcto. Si tu grupo es gente de drive, alineada y quiere y va tras la lana y están haciendo lana, vas a hacer lana. Sí. Si tu grupo es fitness, tal, vas a hacer fitness. Si tu grupo es de chéves y tal, ahí vas, o sea, completamente cierto. Tienes que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo la calidad de la gente con la que te rodeas. Porque no todo el tiempo vas a estar arriba, no todo el tiempo te va a ir bien y no todo el tiempo vas a vender. Y es más, tal vez si nunca has vendido y quieres vender, más bien necesitas empezarte a relacionar así. Lo que me llevaría a la otra pregunta, ¿qué tienes tú que ofrecer? Claro, entonces, para esa... te quieres sentar en esta mesa donde estamos estas personas, esta calidad de gente, y tú te quieres sentar en esta mesa, bien, pásale, pero ¿qué vas a ofrecer en esta mesa? ¿Qué tienes tú que dar y aportar? Y si nunca te has puesto a pensar en dar y nada más quieres recibir, va a ser muy difícil que tener una silla en esa mesa. Por eso creo que es tan importante también otra vez conectar con esta idea siempre de entregar. Y se van a abrir puertas. Estoy convencido de eso. Se van a abrir puertas para ti, para los de tu lado y te va a ir muy bien. Sí tienes que cuidarlo mucho. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Jaime, y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que tú llegas a este medio inmobiliario tan noble y tan generoso, pero pues que sí requiere de mucha resiliencia con este tipo de tropiezos que uno va teniendo en el camino? Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Yo empiezo como vendedor, como asesor de venta. Hay una diferencia para mí importante entre lo que era o es un asesor de venta y lo que es un agente inmobiliario. Ahora he estado experimentando más ser agente inmobiliario en los últimos años, pero al inicio yo era asesor de venta. Y me dediqué
de manera muy determinada a ser el mejor asesor de venta. Y para eso me dieron un día la oportunidad, como en todo. Yo estaba en otra industria más turística y de pronto me giré hacia esta industria y me dieron la oportunidad y tuve ahí sí son cuestiones de, a veces, ideas de suerte, ¿no? De caer en una mesa en la que la persona que estaba dándome esa oportunidad estaba justo por empezar su carrera y su pico hacia la cima. Entonces nos pegamos y nos fuimos juntos a la cima y empezamos a crear historias muy padres. Pero lo otro es que cuando empiezas algo, a lo mejor no para todos funciona igual, pero para mí sí funciona de esta manera. Cuando yo empiezo algo me obsesiono. No hay un balance en mi vida en ese sentido. No existe tal cosa. No existe mi vida personal, mi vida familiar, de pareja. Y esta es una cosa que creo mucho y la sigo creyendo. Ya es que cada quien hace sus creencias. Y esta es una creencia que a lo mejor pocos van a compartir conmigo. Pero creo que si quieres lograr algo que no es para todos o que no es algo sencillo o que representa, ¿sabes? Como a una porción muy pequeña de la sociedad y quieres estar ahí en ese lugar, creo que va a ser importante que hagas algo distinto. Y para mí, en este caso, la palabra obsesionarte, ¿sí? Aunque no sea del todo el tiempo, obsesionarte con esa idea, con ese camino, con eso que quieres, es importantísimo. Y entonces no hay un balance, porque claro, dejas familia, dejas cuerpo, dejas muchas otras cosas, dejas todo, pero estás encaminado. Ojo, obsesiónate con enfoque. Exacto. Sí, yo creo que obsesionarte puede llegar a sonar negativo, pero es enfocarte, ¿no? Más como en sí, voy a descuidar un poquito esto porque es temporal, porque no va a ser por siempre. Pero ahorita necesita mi energía estar en esto. Pero te lo digo, sí tiene un costo alto. Por eso es que a veces sí pareciera una obsesión. Porque muchas veces tiene un costo alto. ¿Y estás dispuesto a pagar ese costo? Yo creo que la gran mayoría está dispuesta a pagarla. Ojo, ¿cuánto tiempo? ¿No? Entonces el balance, yo en mi vida, por ejemplo, cuando estuve a lo mejor en el pico de mi carrera, yo trabajaba alrededor de entre 12 y 13 horas diarias. Y cuando había descanso, mi descanso siempre estaba relacionado con el tema inmobiliario. No, o sea, en realidad no había una separación por completa de mi vida personal y familiar con el tema inmobiliario. Inclusive las vacaciones, los descansos, tal, es algo siempre estaba ahí. No me sentía necesariamente cansado, no me sentía necesariamente desconectado, no me sentía necesariamente mal con los demás, porque estaba cumpliendo un propósito en ese momento que era importante. Y lo que sí es muy claro es que la gente que está a tu alrededor tienes que ser claro con ellos y decirles, a ver, vamos por esto, vamos juntos por esto, ¿no? Y si tienes una esposa, una novia, unos hijos, ok, vamos a ir a esto y le entramos todos. Implica estos sacrificios y tenemos que estar todos conscientes de que queremos ir a eso. Y bueno, de alguna manera a mí siempre me ha funcionado. Y luego vienen periodos de mucha desconexión, ¿no? O de mucho relax. O en el caso ahora con mi esposa viajamos 3 o 4 veces al año. Son full, pero de pronto decidimos, oye, ¿sabes qué? La semana que entra se dio esta oportunidad, vámonos y es vámonos. Y desconexión total. Y así lo hacemos cada vez que podemos, ¿no? En fin. Bueno, pues es una forma en la que acabas balanceando, ¿no? Pero cuando comentas que estabas en el pico de tu carrera, pues sí requería de todo tu tiempo y a lo mejor, como dices, a lo mejor en ojos de un tercero se pudiera pensar que exagerabas, ¿no? Muchísima gente te va a decir que exageras. Te va a decir que no lo estás haciendo bien, que estás descuidando aquello, como dices, que ya te obsesionaste, ¿no? Sí, bueno. O que ya perdiste el piso. La crítica va a venir fuerte y muchas veces sí pierdes el piso y no está mal de pronto perder el piso, es que a veces satanizamos mucho las cosas. O juzgamos, ¿no? Simplemente a veces juzgamos duro lo que vemos allá afuera, tal, ¿no? A ver, hay muy poca gente en este mundo que se atreve. Y yo creo que atreverse es un gran valor. Claro. Independientemente de lo que hagas, si hay ética, si hay profesionalismo, si hay moralidad atrás de lo que estás haciendo, híjole, el cómo lo hagas
Si te obsesionas o no te obsesionas, creo que no tiene tanta importancia y tanta relevancia como el simple hecho de atreverte. Porque sí, son las personas que se atreven, las personas que lo logran y las personas que logran las cosas y que otros lo siguen y entonces cambian industrias por completo. Y hay equipos, y yo siempre he creído en esto, hay equipos de trabajo o ecosistemas en el mundo inmobiliario y de pronto vamos a poner este ejemplo, hay 1000 personas en este ecosistema y de los 1000 hay 20 que están igual de locos y que creen en lo mismo. Y que van y se encuentran en una etapa en su vida en la que quieren esa cosa. Algo que a mí me ha resultado muy apasionante y lo he desarrollado a través de los años es detectar quiénes son esos 20. Entonces, tener un ojo y así para decir, ¿quiénes son esas 20 personas que creen en esto? Llámales, siéntalos y haz un proyecto en común y convéncelos de esta visión que tú estás teniendo. Así es como logramos, por ejemplo, el foro inmobiliario y pasar de ser un foro super X, que nadie le hacía mucho caso más que en Playa, a ser uno de los foros o el foro más importante en todo el país, en AMPI. ¿Por qué? Porque conseguí 7 personas igual, con la misma visión y pudimos entre todos convencernos de que eso era lo que queríamos. Y lo hicimos de una manera obsesiva hasta que se logró. Esa es la clave muchas veces de los equipos de alto rendimiento. Cuando una de esas piezas no se alinea o no está en ese momento en su vida para llegar a ese y obsesionarse y ir por todo, esa persona posiblemente te va a frenar a los demás. O se queda fuera. O se queda fuera, naturalmente, ¿no? Y eso me ha pasado mucho, hacer equipos de alto rendimiento a partir de esa idea. ¿Y te gusta entonces el manejo de la gente? ¿Te gusta? Claramente, se nota que te gusta. Sí, me gusta mucho. Es bonito. No sé si has tenido la experiencia de pronto de estar al frente. No tiene que ser tu negocio. Puede ser la clase de pilates o puede ser en la iglesia o puede ser en el grupo de la escuela de los niños. Pero la posibilidad de estar al frente de un grupo y tener la bendición de que la gente cree en ti y en algo es espectacular. Y si tienes ética, otra vez, ética y profesionalismo y llevas esa idea a buen puerto o ese grupo lo llevas a buen puerto y logran algo, por muy pequeño que sea, pero lo logran y lo materializas, algo que nació aquí, lo materializas y lo conviertes en algo real, es un gran logro en la vida de la gente. No se olvidan de eso. Claro, no se olvida. Bueno, a ver, yo te voy a decir, digo, ahorita, si tú o sea, en el momento que esta entrevista, déjenme decirles que salió el día de hoy, no la teníamos programada, pero la improvisamos el día de hoy, porque platicamos hoy en la mañana por otros temas. Pero, pues la realidad es que yo ya Jaime ya lo conocía muy brevemente, no sabía ni quién era, y una de las cosas o el momento en el que te conocí fue cuando diste una plática, ¿no? Una plática que a mí me encantó la plática que diste y que justo digo, qué padre que Jaime pueda compartir esa visión de ampliarle la visión a los demás, ¿no? De eliminar las creencias limitantes, de que todos pensáramos que podíamos vender más allá de lo que hoy en día estamos vendiendo. Y todo esto es tu forma de dar. Y sin duda se te queda. A mí se me quedó, ¿no? Y me lo llevé y a pesar de que a lo mejor eran cosas que yo ya había escuchado, pero lo refuerzas, lo escuchas de otra manera y se te va metiendo y dices, sí puedo. Claro. Y es algo súper bonito. A lo mejor es un medio utópico lo que te voy a decir, pero vengo de un lugar en donde la gente dejó de creer. Y es normal que la gente deje de creer cuando ocurren cosas. Claro. Ahorita estamos viendo en las noticias cómo funaron a Tulum, ¿no? Por completo. Y hubo mucha gente inclusive que se aprovechó de eso para hacer lo que sea. Pero todo parte de que se hizo una grieta y de que hay gente que deja de creer. No importa si te va bien, te va mal, si te funciona o no te funciona. El tema es la creencia. Hay una idea que tengo como para que no sucedan cosas así de nuevo. Imagínate una industria inmobiliaria que no nada más esté unida, sino que esté alineada en creencias y que constantemente este grupo de personas que pueden ser los líderes de opinión, que pueden ser los que están impulsando, que no necesariamente tienen que ser los mejores vendedores o los mejores desarrolladores, no. Sí. Simplemente las personas que aman su profesión y que están ahí. Imagínate que seamos
miles de personas con este mismo sistema de creencias donde no limitativo. Las crisis van a llegar, no te las vas a quitar de encima. Las cuestiones geopolíticas, económicas, que no controlas, van a llegar. Van a llegar en Mérida, van a llegar en Tulum, van a llegar en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Como tú reacciones, esto es algo bien sabido, como tú reacciones a la crisis es lo que cambia por completo el resultado. El problema es que no es lo mismo que te suceda una crisis personal y tú mismo la resuelvas a partir de tus creencias y reacciones de manera diferente a un ecosistema que está diseñado o hecho, estructurado de miles o a veces millones de personas. Qué padre sería que trabajáramos con ese bien común. Entonces, por ejemplo, si alguien de pronto se empieza a correr la voz o de pronto sucede una situación económica donde empieza a tener un impacto que no es el que esperábamos y los resultados empiezan a ser distintos, qué padre sería que entrara una creencia no limitativa, grupal o colectiva para contrarrestar eso. Y se puede, estoy convencido que se puede, pero bueno, es un tema a lo mejor medio utópico, pero lo he logrado en equipos de decenas de personas, estoy convencido que se puede lograr en comunidades de miles, ¿no? Justamente, la creencia lo es todo. Sí, lo es todo. Y de verdad que esa plática a mí me pareció súper buena. Debes de dar más. Sí. Debes de dar más. ¿Qué otros planes tienes? ¿Vas a dar capacitaciones? Justo el tema de las pláticas es un plan. Sí. Qué bueno. No lo había... A ver, yo he dado muchas conferencias y he dado muchas pláticas y las he dado todas, absolutamente todas, gratuitas. ¿En serio? Todas. No hay una que... No he cobrado un centavo de eso en años y me encanta. Y es algo que me apasiona y me clavo y me obsesiono y le doy. Pero sí creo que quiero hacer un modelo de negocio que esté muy bien organizado, muy bien estructurado, que sea un ecosistema de dar antes de recibir, que no sea más de lo mismo, que sea muy genuino. Creo que si viste esta plática, me conoces. Para mí el tema de ser genuino es vital, es importantísimo, ¿no? Que sale de mi boca, tiene que cumplirse, tiene que decirse, lo tengo que predicar. Y entonces quisiera hacer eso y de hecho estoy ya viendo por dónde. Entonces, si alguien quiere contratarme por una plática, bienvenido. Ya estamos, vamos a ponerle un número, agarren el Family and Friends. Exactamente. ¿Verdad que no, de una está vez? Padrísimo, qué bueno que sí estés pensando en hacerlo. Digo, porque lo haces bien, porque te gusta, porque tienes el talento para hacerlo y yo creo que, sobre todo porque vas a trascender, ¿no? Vas a trascender en la gente y va a ser algo que les vas a dejar. Y pensando en eso, si tú tuvieras que decir una palabra o una frase de qué es lo que quieres que la gente piense o diga de ti cuando se menciona Jaime González. Valor, sin duda. Y es una palabra que está muy usada ahora, ¿no? Y se usa en marketing muchísimo y en ventas muchísimo. Y hay que dar valor, hay que dar valor, hay que dar valor. Y qué padre que ya estamos en un lugar en donde es normal escuchar que para poder recibir algo a cambio tienes antes que dar algo, ¿no? En marketing se le conoce como inbound marketing. Pero para mí tiene una escala un poquito más elevada. Cuando tú tienes un propósito y lo tienes tan claro, ¿qué es lo que quieres que la gente se lleve de ti? ¿Qué es lo que cuando te sientas con alguien, y eso hace muchos años ya lo tengo muy, muy claro, cuando tú te sientas con una persona, no sea la entrevista con el personal de tu casa o sea la entrevista con el ejecutivo que te va a dirigir tu empresa, cuando tú te sientas con esa persona, cuando tú te tomas un café con alguien, ¿qué quieres que se acuerden de ti cuando salen de esa mesa, cuando se paran de esa silla? Y para mí es el valor que le di a esa persona. Y entonces ha sido algo que muy bonito porque desde que empecé a darlo, y no importa, te digo, si es una entrevista más organizada o lo que sea, puedo darte algo a ti, lo que sea, en 5 minutos o en un curso de 6 meses, te puedo dar valor y tú te levantas de esas sillas sintiéndote que tienes algo nuevo, ¿sabes? Que aprendiste algo, que te llevaste algo. No se me hace que no hay cosa más noble y más bonita que esa como para darle a la gente y que esa gente se acuerde de ti.
Sí, Simplemente. trasciendes. Dice que la gente no se acuerda de lo que dices, sino de cómo los haces sentir. Exacto. Maya Angelou tiene una frase hermosísima que no me la he tatuado porque ya tengo muchos tatuajes, pero es una frase hermosa que siempre he tenido en las paredes de mi casa y es: la gente no se va a acordar de lo que haces o cómo lo haces. La gente se va a acordar por cómo los hiciste sentir. Y es total y completamente real. Además, está ligado a una cuestión biológica. Las personas únicamente se van a acordar de cómo los hiciste sentir, no de lo que dijiste. Sí. De esta entrevista a lo mejor pues queda grabada, pero si no la vemos y la vemos una vez y ya no la volvemos a ver, muy probablemente te acuerdes de cómo te sentiste en ese momento en esa entrevista y no te acuerdes ni del nombre del cuate, ni de tal, ni de nada, Sí. lo que dijo. Oye, pero estuvo cool, estuvo padre, ay, sí, me acuerdo, tal. Lo mismo ocurre en todos los aspectos de tu vida. Entonces es importantísimo cómo haces sentir a otro. Y te diría otra cosa que es así súper importante. Esta la aprendí en un curso en Harvard. Y es súper breve. Es ser duro con el problema y ser suave con las personas. Siempre va a haber problemas en la vida. Y los problemas de la vida siempre van a venir de la mano de alguien, de una cara, de un nombre. Sí. Siempre. Tienes que ser muy duro con el problema para resolverlo. Y más si estás dirigiendo, más si estás al frente. Tienes que ser muy duro con los problemas. Pero tienes que ser muy suave con las personas. Y fíjate que en general en México o en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo eso. Somos tan emocionales que por lo general confundimos y mezclamos todo. Y tendemos a ser muy duros con las personas porque las personas de alguna manera representan un problema para nosotros. Y entonces rompemos relaciones, lastimamos, a veces sin querer, ¿no? Pero lastimamos al que está al lado, decimos cosas que no tendríamos que haber dicho, ¿sí? Porque la boca tiene un poder tremendo. Entonces, si ustedes llevan esta frase y la recuerdan cuando estén teniendo una bronca, cuando estén teniendo una plática, cuando estén teniendo cualquier cosa, les va a servir mucho para abrirse puertas. Y te vas a dar cuenta que no importa el problema que sea, la persona que está ahí no tiene absolutamente nada que ver. No es personal. No es personal. Y muchas veces es como tú lo estás recibiendo o en el momento en el que te agarran las cosas en tu vida. Claro. ¿Ah? Claro, si tú no dormiste bien. Sí. El que viene, ¿no? El que está haciendo Pobre bien de eres tú. Y el otro, el mesero, es el que está pagando los platos rotos, Sí. ¿no? Porque llegó tibia tu comida. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es darte cuenta que pues la gente, las personas somos personas, ¿no? Sí. Y el respeto pues es primero. Sí. Y el gritarle o el hablarle mal o el explotar no va a arreglar las cosas más rápido. Sí, al contrario. Y tampoco quiere decir ni condonar, ni pasar. No, hay que ser firme. No, totalmente. Ajá, claro, puede ser firme, pero... Y en pareja no sabes cómo sirve eso. Eso es más difícil, pero sirve muchísimo. Es más difícil porque vienen todas las emociones, ¿no? Pero todas, ¿no? Todas. Pero sirve muchísimo también. Y hay muchas cosas. Estuve en el campo muchos años también. Fui agricultor. Ok. Y eso te enseña que justamente tienes que estar muy, muy conectado con el entorno, con lo que está sucediendo a tu alrededor. Creo que una de las habilidades que más puedo destacar de mí es que puedo leer muy fácil un entorno y puedo estar muy conectado. Y conectado es como, digamos, la palabra en inglés sería como aware, pero es como consciente de lo que está sucediendo, atento de lo que está sucediendo a tu alrededor. En la agricultura eso manda. Si tú no estás conectado con tu entorno, se te muere la cosecha y bye. O sea, pues suceden cosas de un día para otro, bye todo. Entonces, otra cosa que me gustaría también compartir es no te desconectes de tu entorno. Cuando estés en una mesa y cuando estés con un cliente, estate con un cliente. No estés pensando en el celular, no estés con tu recibo de luz. Eso me lo decía un gran amigo que fue mi jefe. Me lo decía, no trabajes con el recibo de luz en la mesa. ¿Cómo el recibo de luz? Sí. Es una manera muy bonita de decir, no traigas tus necesidades a la hora de venta. Es decir, si tú debes
Ya. la renta, la luz, Ya. el súper, Ajá, la pensión, el ese. Sí. Deja tus problemas a un lado porque no se trata de dinero. ti. Exacto. Se trata de esa conexión. Sí. Porque en cuanto tú traes tus broncas y no estás presente y leyendo el entorno, desconectas. No conectas y se te ve la ansiedad. ¿No? Desconectas. Sí, totalmente. Y no, yo no creo que haya peor cosa en un vendedor o en alguien que pretende hacer una venta que desconectarse emocionalmente de la persona a la que pretende darle su producto o su servicio. Entonces, ese es un tip muy importante. Siempre hay que estar muy presentes, siempre hay que ver a los ojos a la persona, siempre hay que leer al otro cómo se siente, ponerlos antes que tú. Si tu cliente, si tu colega ves que está nervioso, tiene ansiedad, está sudando, está tronando los dedos, tú no, dale tú esa tranquilidad. Tienes esa casi obligación, esa responsabilidad. Si ves que tu cliente no está entendiendo y se está desesperando y se está enojando porque no está entendiendo el proceso de compra tal, es tu responsabilidad hacerlo que lo entienda, y si lo tienes que repetir 20 veces, repítelo 20 veces. Claro. Y eso me refiero con estar conectado y presente. Y he visto muchísimo en vendedores y en equipos de ventas, pero mucho, que no están presentes. Van como robots, como línea, como que traen un speech line, como que no quieren salirse, como que se quieren ver perfectos, como que tienen miedo a muchas cosas y están pasando por alto toda esa información que está viniendo, que no es verbal, ¿no? Que está viniendo de alrededor. Importantísimo eso. Y eso me lo enseñó el campo. Te lo enseño el campo. Totalmente. No, bueno, agricultor, bienes raíces, A los 12 años manejaba tractores ya. Entonces sí me fascina el campo. Tuve mucho tiempo viviendo en ranchos. Ay, Jaime, pues interesantísimo lo que nos compartes. Creo que pues la gente aquí en Mérida está pues lista para recibir información nueva, para recibir estrategias nuevas, ¿no? Y todo el conocimiento que tú traes de allá, de Playa del Carmen, y seguramente vamos a ver cosas muy interesantes aquí en Mérida. ¿Tienes algo en mente como para los próximos 3 años o 5 años que quieras compartir en base a objetivos que quieres lograr? Sí, creo que una de las metas más importantes que tuvimos y que nunca logré, y tiene que ver con una meta de venta. Las metas de venta son importantes. Te dan mucho rumbo, te dan mucha estructura, te dan un plan. Un equipo sin meta de ventas es como estar navegando sin un mapa, ¿no? Básicamente. Entonces, siempre quise llegar a la meta de los $100 millones. Y nos faltó. Nos faltaron algunos años para llegar allá. Llegamos a una meta de $28 millones de venta en un año. Wow. Y que no es poco para un equipo no tan grande, ¿no? Hay empresas muy grandes que lo logran todos los días. Pero ¿Cuántos eran de tu equipo? entre ventas normalmente eran entre 6 y 8 vendedores. No, pues eran pocos. Y ya toda la empresa juntábamos unos 30, llegamos a 40 tal vez. Y esa meta de los 100 la vi en algunos equipos más grandes, con más experiencia, o casi llegaban, y decía, wow, es que es una gran meta, es un gran número, $100 millones en ventas normal, ¿no? En un ecosistema normal. Sí. Quiero lograrlo. Y siento que justamente ahora teniendo, con el equipo de NetFit, estamos teniendo presencia en toda la península y en Puerto Vallarta y próximamente en Querétaro, lo vamos a lograr. Justamente así, es como teniendo esa presencia, ese equipo, esa energía, vamos a lograr la venta de los 100. Y ojo, que todo empieza en creérsela. Exacto. Qué padre que me lo preguntaste. Exacto. Es que ¿por qué 100? O sea, y no 50, ¿no? No, porque quiero 100. Quiero 100. O sea, ¿por qué no 10? Sí. Y son cifras que de repente el resto del mundo puede decir, no, ya Jaime se la voló. ¿Cómo que 100? Que mucha gente puede decir, está haciendo es marketing. Imposible, ¿no? Es imposible, porque todo empieza en tu mente, en tu cabeza. Bueno, es que hay proyectos que un solo proyecto vale $100 millones, un desarrollo. Claro. Yo estoy acostumbrado a vender proyectos completos
¿no? Estoy acostumbrado, te digo, a vender decenas de unidades a la semana y no necesariamente lo más barato. Entonces, si un proyecto vale, hay proyectos que valen 100, hay proyectos que valen 30, hay proyectos que valen 40, ¿por qué no puedes hacerlo? Se requiere de un gran equipo, de una mindset brutal, pero te digo, esa es una meta que me quedé con ganas y creo que voy a seguirla persiguiendo ahora de este lado. Y seguramente lo vas a lograr. Y es que eso se transmite igual al vendedor de casas, ¿no? O sea, igual empiezas en tu mente a decir una casa de 3 es más fácil venderla que la de 5, pero bueno, ya que estás en la de 5, luego ves la de 10 y entonces dices, bueno, la de 10 sí está difícil, la de 5 está súper fácil, pero la de 10 no. Y luego ves las de 20 y dices, no, es que las de 10 sí salen, pero las de 20 no, imposible. Y así te vas hasta que llegas a las haciendas de 200 millones de pesos y entonces dices, ay, no, una casa de 30 la vendo mañana, ¿no? Pero tienes que irlo cambiando porque sigue habiendo mucha gente que dice que solo se mueve el mercado de 3. Claro, porque sigue siendo una creencia limitativa. Porque ¿dónde está la limitante en eso? En que la mayoría de las personas están comprando 3. Entonces, si la mayoría de las personas están comprando 3 y la mayoría de los agentes están vendiendo 3, ¿por qué yo voy a vender algo que no sea eso? Mi limitante lo pone el mercado, no yo. Me estoy poniendo un límite de los demás. ¿Por qué? Porque no estás escuchando a los que están vendiendo 10, a los que están vendiendo 20 o a los que están vendiendo 200, que existen, sí, claro, que son menos, claro pero absolutamente nada te impide ser parte de ese grupo. Y esto es algo súper, súper importante. Hoy hicimos un open house donde tú y yo nos vimos de una propiedad de 14 millones de pesos. 14 millones de pesos en el inconsciente que yo tengo son $700,000. Para mí $700,000 es una propiedad barata. Una risa. Barata de lo que traíamos o de lo que tenemos en otros tickets, que vendíamos propiedades de 800, 1 millón, 1.2, 1.5, 600, ¿sí? Entonces, cuando yo veo una casa de esa magnitud en ese lugar, con tal, digo, esto está barato. Tuve la experiencia llegando a Mérida de que me subieron al penthouse de Zaguán. Divino, ¿no? Me encanta ese proyecto. Sí. Y justamente la experiencia de estar ahí fue, wow, qué pedazo de lugar, qué pedazo de vista, qué increíble está el proyecto, qué increíble está en los acabados. Esto vale, no le puse cualquier otro número. Cuando me dijeron el precio me quedé así, está baratísimo. Sí, porque traías unos precios de exactamente. Cancún, Pero es que eso es mucho lo que funciona. No te voy a decir que es todo y no puede ser, tampoco se trata de decir, ay, créelo y se da. Pero si se te aparece un cliente que tenga ese presupuesto, yo nada más te voy a decir un ejemplo, es que es muy claro, se lo voy a decir a todos. Si se llega a aparecer la oportunidad de una persona que tenga 20 o 25 millones de pesos, ¿a quién le va a comprar? ¿Al que se la cree? ¿Al que le habla al nivel? ¿Al que dice, es que esto es lo que yo vendo, es lo que estoy acostumbrado? Oye, ¿cuántas de estas tienes? ¿No? Claro. Échame el down payment, son 30%, tal, claro. En 15 días cerramos y te mando los papeles sin ningún problema. O al que le están temblando los pies. Porque se nota. Totalmente. Se nota en tus preguntas, se nota en tu forma de hablar, y sí puedes depositar. Sí. Sí, te gustó, o sea, pero ya, ahorita. ¿Sí te alcanza? Entonces, ¿a quién le va a comprar esa persona? Y lo haríamos todos en el lugar de ese cliente. Y lo hacemos todos los días. Lo haces. Lo hacemos todos los días. Le vas a hacer caso al mesero que te está con toda seguridad diciendo, Jaime, este es el mejor platillo del restaurante. Así de como, oye, ¿qué me recomiendas? Sin duda, pídete este. No importa lo que... Hazme caso, pídete ese. O al mesero que le preguntas, oye, ¿cuál me recomiendas? Pues no sé. Es que todos están buenos, pero depende de lo que a usted le guste, lo que usted quiera. La verdad es que todo está muy rico. Es como, ¿sabes? Sí. Lo hacemos todos los días. Es una cuestión natural de las personas. Lo hacemos todos los días. ¿Por qué no en bienes raíces? Funciona exactamente igual. Sí funciona. Yo justo lo estaba platicando el otro día con Diana, que se acaba de ir. Le digo, es que tú le dices al cliente lo que tienes que hacer. Claro. Y así como el mesero. Esta es la casa que te va a gustar y esta es la casa donde vas a estar feliz con tu familia. No hay otra.
y los lleva, por supuesto, a ver el tour de todas las otras casas. Pero tienen la experiencia y tienen todo lo demás. Pero esa determinación ayuda mucho en bienes raíces. Totalmente, es lo que hace que se destaque alguien y que pasen de ser average a ser los high performance, que esa es la clave. ¿No? Pasar de ser el promedio, que hacemos lo mismo que todos, a hacer lo que nadie más hace. Entonces, por supuesto, si me vuelves a preguntar, te vuelvo a decir $100 millones. Exactamente, me parece muy bien. Y pues ya no te vuelvo a preguntar, ya sé que quiero estar ahí en tus capacitaciones, en tus cursos, en tus pláticas, todo lo que vayas a dar, espero que lo hagas pronto. Ayúdame, vamos a hacerlo. Pues ya estás, yo quiero. Hay que abrir puertas aquí en Mérida. Sí, la verdad es que tenemos oro molido aquí, Jaime. Ay, Jaime, pues padrísimo. Feliz de haber compartido un ratito contigo. Gracias. De conocerte un poquito más, porque realmente pues no nos conocíamos. Sí. Y saber un poco más de tu historia. Has tenido complicaciones. Muchas. Has tenido baches. Muchos. Que bueno, pues la gente debe de saber que no es fácil llegar a ese nivel. Y sabes salir, porque tienes lo más importante, ¿no? Que es esa esencia, ese conocimiento y esas ganas. Sí, gracias. Sí, tengo gente que me apoya y que siempre me ha apoyado, ¿no? Muy importante. Que está ahí conmigo. Y quiero darte las gracias porque tampoco es fácil encontrar a alguien que crea en las cosas distintas y tampoco es fácil alguien que te abra las puertas sin conocer, ¿no? A veces cuando alguien me conoce, dice, bueno, sí. Pero no me conoces justamente y me abriste las puertas y me diste un espacio aquí en tus redes y me estás dando este momento que me parece importantísimo. Entonces, genuinamente sí te quiero decir que muchas gracias y que estemos platicando en la cima. Con muchísimo gusto, ahí vamos a estar, con muchísimo gusto. Es un honor para mí que hayas venido aquí con nosotros. Gracias. Y pues este fue un programa más de Showroom Inversiones. Recuerden mis redes sociales personales, estoy como eira.realtor en Instagram, TikTok y YouTube. Y pueden ver la entrevista completa también en el canal de Facebook, Mérida TV. Así es que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias Jaime, a ti. y hasta la próxima. Chao. Estás entrando al mundo de Showroom Inversiones. Quédate con nuestra anfitriona, Eira Sánchez. Bienvenidos.